Bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, yo voy a ir controlando esta de la derecha y la de la izquierda la va controlando el señor. Estos son los cuatro aspectos que en 30 minutos me planifiqué transmitirles a ustedes. Si en algún momento me emociono, me disculpan, es que a veces cuando uno habla cubano, ¿no? En vez de español, habla cubano y habla un poquitico más rápido de lo normal. Así que voy a tratar de ser lo más pausado posible para no confundir mi acento y sí, para que puedan entender bien mi acento. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, esto es una conferencia en un tema de ergonomía. Vamos a hablar de la micro, de la macroeconomía. Después vamos a hablar sobre un modelo de madurez de economía. Después, cómo se aplica. Y por último, la experiencia de su aplicación en 5 empresas del departamento de Antioquia. Ese es en síntesis lo que vamos a ver hoy. Aunque muchos de ustedes ya deben conocer qué cosa es la economía, para mí es muy importante partir de claramente cuál es el concepto que está aceptado internacionalmente, dado por la Asociación Internacional de Economía en el año 2000. Y en esencia, ustedes pueden leer la definición aquí. En esencia, la economía lo que hace es ¿qué cosa? Tratar de adaptar los sistemas, un sistema que puede ser usted trabajando con una silla o con una herramienta, o incluso el sistema del auditorio completo, o incluso toda la convención completa. Adaptarlo a las características de la persona con 2 objetivos fundamentales: aumentar la seguridad, la salud, el bienestar de los trabajadores, de las personas, y aumentar la productividad del sistema. Eso es en esencia lo que trata de hacer la economía. Y aquí quiero que miren un momentico, que no solamente adaptar el producto, sino que también es cómo adaptamos los trabajos, cómo adaptamos las tareas, cómo adaptamos las organizaciones, sí, las estructuras organizativas, los procesos, todo lo adaptamos en función del ser humano. Sí, el centro es el ser humano. Tenemos que adaptar todos los elementos para el ser humano para que esté más cómodo, más confortable y sea más productivo. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la parte organizacional. Sí, normalmente cuando hablamos de economía, hablamos de una silla, una mesa, una herramienta, una determinada tarea, una postura, pero no nos fijamos en los aspectos macroergonómicos, sí, los aspectos que van más allá del puesto de trabajo. En este caso nos vamos a centrar en los aspectos macroeconómicos. Cuando usted se pone a pensar, ¿no?, cuáles son los campos de aplicación de la economía, en esta diapositiva lo pueden observar fácilmente. Va desde el diseño de una herramienta hasta el diseño del ambiente, los puestos de trabajo, hasta el diseño organizacional. Va desde el entorno micro hasta el entorno macro. Hasta aquí, a algunos posiblemente les estoy hablando en chino, ¿no? Sí, todavía no hay claridad en lo que estoy explicando. Y durante un gran tiempo, sí, llevo un año aproximadamente en Colombia, me puse a pensar, bueno, ¿cómo yo busco una forma de que los colombianos, incluso los latinoamericanos, entiendan la diferencia entre el entorno micro y el entorno macro? ¿Y qué se me ocurrió? Hablar del fútbol. Sí, con un ejemplo de fútbol que les voy a mostrar en la próxima diapositiva, van a entender la diferencia entre los entornos microergonómicos y el entorno macroeconómico. Y de ahí la importancia de fijarse no solamente en los aspectos micro, sino en los aspectos macro, más grandes. Miren, supongamos que tenemos la selección Colombia. Ahí está un poco desactualizada, ya algunos jugadores no están, ¿no? Pero tenemos la selección Colombia. Vamos a hacer un símil. El sistema viene siendo el equipo, la empresa es el equipo. Y cada uno de los jugadores viene siendo los puestos de trabajo en los cuales usted interviene para hacer modificaciones. Si usted cambia un jugador por otro, que sería un símil de cambiar un puesto de trabajo por otro, mejorar un puesto de trabajo, hacer una determinada intervención, se espera un determinado resultado en el equipo, ¿no? Se supone que el equipo mejore. Tengo un jugador que está cansado, está lesionado, lo cambio por uno que es mejor, se supone que el equipo, el sistema, la empresa, tenga un mejor desempeño. Aquí cambiamos en este caso a Zúñiga, nos da por cambiar a Sánchez también. Ahora, esto sería un enfoque puramente microeconómico, donde nos centramos solamente en el puesto de trabajo.
solamente en ese puesto y en esa área. Se habla de que cuando usted hace intervenciones microeconómicas, usted logra en el sistema, es decir, en el equipo, en la empresa, logra aproximadamente entre un 20, un 10 y un 20% de mejoras en el desempeño del sistema, solamente teniendo los elementos micro. Por tanto, si queremos lograr un mayor impacto en la organización, producto de las intervenciones económicas, tenemos que tener entonces un enfoque macro. Y aquí hablamos del enfoque macro. Ustedes pueden tener los mejores jugadores del mundo. Si no hay una buena estrategia, no hay un buen director, no hay un buen plan de entrenamiento, no hay buenos cambios en el momento oportuno, si no se estudia bien el rival, si no hay una persona que vea los aspectos macro, que vea el equipo como un todo, difícilmente se pueden obtener buenos resultados. Si usted tiene en cuenta los aspectos macroeconómicos, se habla de que usted tiene un aumento en el desempeño del sistema, del equipo, puede lograr un aumento de aproximadamente un 60 a un 80%. Desgraciadamente la economía, aunque lleva muchos años, desde el año 1857, hace más de 150 años se habló por primera vez de economía. Y desgraciadamente, aunque es una ciencia que trata de mejorar el desempeño de los trabajadores, la productividad, la seguridad, la salud, el bienestar, todavía hay algunos lugares donde usted dice ergonomía y lo que escuchan es economía. Se confunde. Una de las razones es porque no se ha logrado el impacto deseado desde el punto de vista en el sistema, en la productividad de las empresas. Y cuando tenemos un enfoque solamente en microeconómico, muy chiquitico, del puesto, no logramos entonces el impacto grande que se puede lograr con el enfoque macroeconómico. Por tanto, ¿qué cosa es la macroergonomía? La macroeconomía examina los problemas y aspectos relacionados con el sistema global de la empresa. Sí. Normalmente estamos acostumbrados a hacer una evaluación ergonómica de un puesto. La propuesta que yo les traigo hoy es hacer una evaluación ergonómica de la empresa. ¿Se entendió la diferencia? Ya no vamos a evaluar el puesto, vamos a evaluar la empresa. Eso no significa que se deba evaluar los puestos, sí, por supuesto, deben evaluarse los puestos, las tareas, las actividades, como siempre. Pero también debe evaluarse y tenerse en cuenta los aspectos organizativos, los aspectos macro dentro de una organización para lograr resultados sostenibles y de mayor impacto en las empresas. Ahora, producto de hacer intervenciones en las empresas de diferentes países, Perú, México, Colombia, Cuba, ¿qué experiencias acumulamos cuando íbamos a hacer las intervenciones en las empresas y hacer cambios desde el punto de vista de la economía? Miren, en algunas empresas resultaba difícil aplicar la economía. No sabían qué cosa era la economía. La visión de la economía estaba enfocada solamente a la microeconomía, la silla, una herramienta, un determinado instrumento. Carencia de personal especializado en temas de economía. Falta de registros e indicadores. Pobre trabajo en equipo para resolver problemas de economía. No tenían claro cómo la economía se podía integrar al resto de los procesos de la empresa. Falta de compromiso de los directivos para hacer intervenciones y cambios desde el punto de vista de la ergonomía. Poca participación de los trabajadores, entre otros elementos. Estas son características comunes de muchas de nuestras empresas en Latinoamérica. Características que usted las puede ver y palpar cuando va a una empresa determinada. A partir de este análisis, de observar todo ese comportamiento en las empresas, se hacía muy difícil introducir, aplicar y desarrollar la economía dentro de las empresas, provocando que muchos proyectos de economía se prolongaran más de lo planificado, quedaran inconclusos e incluso no se lograra el efecto deseado con esas intervenciones económicas. A partir de ahí, la medida que las empresas resolvían estos problemas tenían mayor probabilidad de que los proyectos de economía tuvieran éxito. Es decir, algunas empresas tenían estos problemas y habían otras que los habían resuelto y por tanto en la medida que lo resolvían eran más exitosas a la hora de desarrollar la economía. ¿A qué conclusión llegamos después de observar esto en la práctica? Las empresas tenían diferentes niveles de madurez y aquí estamos entrando en el tema central de la conferencia. Si cada uno tiene un nivel de madurez diferente, las empresas también tienen diferentes niveles de madurez en cuanto a la economía. Y que los beneficios de aplicar la economía, si en las empresas que más beneficios lograban, que mejores resultados lograban, se correspondían con sus niveles de madurez.
una empresa bien madura lograba mejores resultados que una empresa que no tenía un alto nivel de madurez. Ahora, ¿qué cosa es la madurez de una empresa? Bueno, las empresas no es que usted llega y dice, vamos a hacer un programa de gestión de la economía en la empresa, una intervención económica y se hace y ya. No, eso tiene un proceso de maduración y no se adopta de un día para otro, sino que es un proceso continuo, escalonado. Conocer en qué etapa de maduración se encuentra una empresa es muy importante, ya que usted puede saber qué aspectos no se han avanzado y en cuáles sí se han avanzado con el objetivo de integrar la economía al resto de los procesos de la organización. Ahora, ¿qué cosa es un modelo de madurez de economía? Si hablamos de la micro y macroeconomía, hablamos de la economía, hablamos de todos los problemas que existen en las empresas y que un modelo de madurez pudiera resolver. ¿Qué cosa es un modelo de madurez? Miren, ahí pueden ver un concepto bastante ya estandarizado alrededor de qué cosa es un modelo de madurez. Un modelo de madurez es un mapa que guía a la organización en la implementación de buenas prácticas. Por ejemplo, le dice a usted en qué etapa está y qué tiene que hacer para ir mejorando por cada uno de los elementos. Eso es un modelo de madurez genérico. Ahora, ¿qué permiten los modelos de madurez? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirven? Evaluar el estado de desarrollo de una organización o proceso. Trazar claramente estrategias para alcanzar los objetivos previstos. Identificar las áreas donde debe enfocarse la empresa o la organización para mejorar. Miren, es muy fácil, o no es tan fácil, pero usted llega a un puesto de trabajo y logra identificar cuáles son los elementos a mejorar. En este caso estamos hablando de cómo vamos a identificar los elementos a mejorar, no de un puesto, sino de una empresa, desde la perspectiva de la economía. Porque a veces la empresa le dice, tiene que mejorar la empresa, quiero que aumente los indicadores de esto, de lo otro, y al final usted se queda así y dice, ¿por dónde empiezo? Los modelos de madurez son mapas que guían a las organizaciones para poder saber por dónde empezar y cómo voy avanzando por cada uno de los elementos importantes en los cuales la empresa debe trabajar. Hay varios modelos de madurez. Miren, para el desarrollo de software, para la gestión de proyectos, para el Business Process Management, BPM, para la gestión del conocimiento, para el desarrollo de procesos y también hay un modelo de madurez de economía para evaluar el desarrollo de la economía en una organización. Pueden buscar después en el Google, ponen modelo de madurez de economía y automáticamente les va a salir un artículo en español publicado en una revista colombiana sobre el modelo de madurez de economía y ahí pueden profundizar después de la conferencia. Ahora, este es el artículo que les comentaba. Recientemente o próximamente debe salir otro artículo en una revista de la Universidad de Rosario donde explica en mayor detalle el tema que estoy abordando en estos momentos en esta conferencia. Debe salir en diciembre, aproximadamente en noviembre, la publicación con más detalles sobre este modelo. Bueno, miren, este es el modelo. Tenemos 5 niveles. Por tanto, si usted lo aplica a una organización o a un determinado proceso, usted va a decir al final en qué nivel va a estar la organización. Son 5 niveles. Tenemos, disculpen, el nivel de conocimiento, que es el nivel más básico, el menos deseado, es el primero. El segundo nivel, que es entendimiento. El tercero, que es experimentación. Cuarto, uso regular. Y quinto, innovador. La idea es que usted, mientras esté en un nivel mayor, va a ser mucho mejor. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo yo llego a decir en qué nivel está una determinada organización? Voy a tratar de explicárselos en pocas diapositivas, en poco tiempo, explicarles cómo se puede aplicar el modelo para que usted tenga una idea en qué nivel estaría cada una de las empresas en las cuales trabajamos. Aquí tienen las características del nivel 1. Yo les voy a ir diciendo brevemente las características básicas por cada uno de los 5 niveles en los cuales se clasifican las empresas con el modelo de madurez de economía. En el nivel 1, la empresa desconoce qué es la economía y cómo ésta puede solucionar sus problemas. Ustedes, cuando terminen de los 5 niveles, van pensando en qué nivel aproximadamente estaría cada una de las empresas en las cuales trabajan. Solucionan sus problemas por vías incorrectas y con la ayuda de personal no especializado. Otras características de una empresa clasificada en nivel 1. Desconocen el rol del ergónomo, incluso no saben qué cosa es un ergónomo ni que existe una persona que se encarga de esos temas normalmente. Niegan la posibilidad de un problema. Gran cantidad de lesiones, accidentes y enfermedades. A grosso modo, estas son las características de una empresa en nivel 1.
En el nivel 2, donde hay un reconocimiento de que la economía puede ayudar, se habla de que necesitan un medio para prevenir las lesiones y comienzan a entender que la economía los puede ayudar. Otras características de una empresa en el nivel 2 tienen una imagen positiva de la economía. No han tenido resultados, pero quieren oír historias exitosas de otros en el sector donde han aplicado la economía. Y reconocen al ergónomo como una persona que les brinda, que les da seguridad. Son las características básicas de un nivel 2. En un nivel 3 tenemos que le llamamos experimentación al nivel 3 de madurez. Es reconocido que la utilidad de la economía son realizados pequeños proyectos de economía, pequeñas intervenciones en la empresa. Otras características, la empresa está dispuesta a experimentar. La empresa empieza a probar, a ver si realmente la economía funciona, le da resultados, se previenen enfermedades, se aumenta la productividad. Se recurre con frecuencia a asistencia de personal externo. Sí, la empresa no tiene personal calificado, pero busca en otras personas, en otros centros, otras organizaciones, otros consultores o personal externo de la empresa para que lo ayude a resolver determinados problemas de economía. Pasamos a un nivel 4, donde ya le llamamos uso regular. La empresa usa regularmente la economía al desarrollar programas económicos. Funcionan los comités de economía, como mismo existen los comités de calidad o los COPAS. Todas esas cosas normalmente en la empresa que tenga un programa de gestión de la economía tienen comité de economía, que son las personas que se encargan de monitorear, hacer las actividades relacionadas con esta disciplina científica. Otras características, se dedican esfuerzos a mejorar los indicadores de desempeño. Recuerden que al principio les comentaba que la economía no solamente es para mejorar seguridad y salud, sino para aumentar productividad. Ya en un nivel 4, ya las empresas le dan gran prioridad al impacto en los indicadores económicos, de efectividad, de eficiencia, ¿está claro? Se recoge la información basada en un sistema de vigilancia. Sí, ya hay un sistema de vigilancia donde usted recoge de forma uniforme, estandarizada, sistemática, la información. Y por último, el quinto nivel, que es el nivel deseado, es en el que todas las empresas desearían estar, que es el nivel innovador, donde ya se habla de que la empresa supuestamente tiene una cultura económica y las soluciones son innovadoras, como habían comentado en la primera conferencia del día de hoy. Otras características o características de un nivel 5. Se ha integrado la economía exitosamente en la empresa, los programas económicos con la participación de todos los trabajadores participan, seguimiento y mantenimiento de las soluciones, los indicadores son usados para monitorear y mejorar e incorporación de experiencias exitosas de otras empresas similares, lo que comúnmente le llamamos benchmarking. Hasta aquí los 5 niveles. Ahora vamos a ver cómo llegamos a decir en qué nivel está la empresa, porque hasta ahí tenemos claro cómo la vamos a clasificar, pero cómo decimos en qué nivel está la empresa. ¿Qué aspectos se evalúan en el modelo? Miren, aquí el modelo tiene 4 factores. Aquí tiene la descripción de cada uno de los factores y por cada uno de los factores hay un grupo de elementos que caracterizan a ese factor. Por ejemplo, integración, el factor integración. Los elementos son alineación estratégica, gestión, compromiso y recursos. ¿A qué se refiere la alineación estratégica? A qué tanto el desarrollo de la economía está alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Cuando hablamos de gestión, ¿cómo se gestiona o en qué nivel de gestión está la economía en la empresa? Cuando hablamos de compromiso, ¿qué nivel de compromiso real existe en la empresa con respecto a la aplicación, desarrollo e introducción de la economía? Y cuando hablamos de recursos, hablamos de qué cantidad de recursos usted le dedica a la economía. Y ustedes dirán, bueno, esto suena un poco conceptual. No es conceptual para nada y es muy práctico. Por ejemplo, usted se encuentra en empresas que tienen un gran compromiso, usted llega, entra por la empresa y el director lo recibe. Llegó el ergónomo, lo quiere, le dan besos, abrazos, le dan aromática, café, agua, todo, lo ponen por los cielos. Tiene un compromiso excesivo. Pero cuando usted viene a analizar, los recursos que le dedican al desarrollo de la economía son mínimos. E incluso la gestión que se hace para poder desarrollar la economía es mínima. Entonces, con compromiso solamente, usted no puede lograr avanzar en temas de economía en la empresa. Por tanto, esos son indicadores de un bajo nivel de madurez. Se encuentran otras empresas que le dedican una
gran cantidad de recursos al desarrollo de la economía. Todos los recursos que existan, porque tienen dinero y se lo pueden dedicar a la economía. Pero el directivo no le interesa, ni a los trabajadores no ven la importancia de aplicar la economía. O no tienen un grupo de trabajo que permita desarrollar eso en la empresa. Y es ahí el valor que tiene el modelo. Va identificando determinados elementos de forma integral en los cuales usted tiene que centrarse en la empresa para poder desarrollar e introducir la economía en cada una de las organizaciones en las cuales esté interesado. Ahora, ¿cómo se aplica el modelo? Miren, hay un procedimiento de aplicación del modelo. Yo no voy a explicar detalladamente el procedimiento porque en 30 minutos es imposible, pero quiero que sepan que tiene 3 etapas: una etapa de preparación, una etapa de evaluación y una etapa de plan de mejoras. En síntesis, sin teorizar mucho, usted aplica el modelo, hace un diagnóstico, hace un grupo de medidas a la medida de cada una de la empresa, le da un periodo de 1 año aproximadamente, 6 meses, 2 años, en dependencia de la organización, y vuelve a evaluar con el mismo modelo. Y va viendo las brechas en lo que avanzó y en lo que no avanzó respecto a los aspectos que se evalúan dentro del modelo. ¿Qué herramientas tiene? Sí, hay un grupo de herramientas por cada una de las etapas. Aquí hablamos del mini cuestionario, que es un diagnóstico inicial que se hace de la empresa. Hablamos de la matriz de evaluación, que se la pueden encontrar en el artículo que les comenté. Es gratis, la pueden descargar. También hablamos de la lista de chequeo. Y en el plan de mejora usted vuelve a evaluar para ver realmente cuál fue el impacto de lo que obtuvo. Vamos a ver los pasos para evaluar con el modelo. Hay 3 pasos. Paso número 1: determinar el nivel de madurez por cada uno de los elementos. Recuerden que tenemos 4 factores y cada uno de los factores tiene varios elementos. Paso número 2: determinar el nivel de madurez de cada uno de los factores del modelo. Para ello es importante, para ello se selecciona el mínimo nivel de madurez por cada uno de los elementos. Y paso número 3: determinar el nivel de madurez de la empresa. Vamos a verlo con un pequeño caso de estudio. Miren, aquí tenemos una empresa X, Y, Z, una empresa determinada. Tenemos cada uno de los factores y tenemos cada uno de los elementos. Supongamos que tenemos aquí 2, 3, 4, 2, que son los niveles de madurez por cada uno de estos elementos dentro del factor integración. Por tanto, habíamos dicho que el nivel del factor era el mínimo por cada uno de sus elementos. Por tanto, en el primero, ¿cuál sería el nivel? 2. En este de aquí sería ¿cuánto? 3. En este sería 2 y en este sería 3, el nivel de cada uno de los factores. Y ahora, el nivel de la empresa, ¿cuál va a ser? El menor nivel de cada uno de los factores. En este caso, el menor nivel es 2 y por tanto, el nivel de madurez de la empresa es 2. Y ustedes dirán, ¿por qué mínimo y no un promedio o un determinado cálculo matemático? Sencillo. Cuando usted va a pasar de un año para otro en una especialización, en el pregrado, una carrera, si usted no cumple determinadas materias, usted no puede pasar al otro nivel, porque usted todavía no tiene el nivel de conocimiento, la madurez suficiente para estar en otro nivel. Por tanto, esto obliga a las organizaciones a tener un enfoque integral. Usted no puede ser el mejor en matemáticas y no saber nada de español. Usted tiene que ser una empresa que dedique gran cantidad de recursos, pero que también tenga un buen trabajo en equipo, pero que también tenga unas buenas prácticas de compensación con los trabajadores, pero también tiene que estar alineada a la economía con la estrategia de la empresa. Si para usted tener un nivel de madurez que le permita desarrollar, introducir y aplicar la economía en la empresa, tiene que trabajar de forma integral. No puede trabajar por un solo campo y los otros dejarlos atrás, sin atenderlos. ¿Se entiende la idea? Bueno, por tanto, ¿la empresa en qué nivel quedó? Nivel 2. En este caso, entendimiento. Y por tanto, necesitan un medio para prevenir las lesiones y comienzan a entender que la economía los puede ayudar. Aquí tienen, de forma gráfica, cómo se puede representar los resultados ante la empresa. Y eso es una recomendación personal que les hago. Cuando usted trabaja en el campo de la seguridad y salud en el trabajo o economía, es muy importante, después que usted haga el trabajo técnico, que le dedique un gran esfuerzo a cómo va a presentar los resultados. Usted puede hacer el mejor trabajo del mundo si no logra presentar los resultados de forma atractiva para los directivos, que son los que toman las decisiones de hacer los cambios. Posiblemente todo ese gran trabajo que usted hizo no se vaya a materializar en acciones concretas.
Por tanto, esto es una forma de cómo, de forma gráfica, representar los resultados del nivel de madurez de una determinada organización. Miren aquí, podemos ver que el nivel de madurez 2 en integración, vigilancia, mientras que el nivel de madurez 3 en cultura y en ejecutores. La otra pregunta, bueno, siempre es una gran crítica, y que yo soy de los que me incorporo a eso, de diagnóstico, y ¿para qué me sirven tantos diagnósticos? El objetivo del diagnóstico es poder mejorar después la empresa. ¿Cómo mejorar a partir del diagnóstico hecho con el modelo de madurez de economía? Miren, aquí vamos al plan de mejora, traza las estrategias y vamos a ver este ejemplo. Supongamos que esto es una empresa determinada. Miren, aquí tenemos cada uno de los factores, tenemos la alineación estratégica, gestión, compromiso, recursos dentro del factor de integración y así sucesivamente. En este caso estamos en el nivel 2, en alineación estratégica, y en recursos también tenemos un nivel 2. Y también en vigilancia, los sistemas de información, tenemos un nivel 2 y en evaluación de riesgo. Por tanto, lo deseado es que esos factores que son los más esos elementos que son los más atrasados, logremos tomar acciones para mejorarlo. Y esa sería la lógica del diseño. Entonces, ¿ya la empresa en qué nivel quedaría? Quedaría en un nivel 3. Ya pasaría de un nivel 2 a un nivel 3. Y después, sucesivamente, usted puede ir trabajando en cada uno de estos elementos para ver cómo los logra pasar a nivel 4. Miren, una de las críticas fuertes que yo hago cuando reviso un informe o voy a las empresas y cuando doy clase a mis estudiantes es que yo odio las recomendaciones de libro. A mí las recomendaciones de libro no sirven. Bonita para usted publicarla, leerla y decirla, pero a la hora de aplicarla en la empresa no funciona. ¿Qué cosa es una recomendación de libro? A usted le dicen, tiene que lograr una rotación de los trabajadores, tiene que aumentar el compromiso de los trabajadores. Eso está escrito en todos los libros, todo el mundo dice lo mismo. Con el modelo de madurez, las acciones que usted le brinda a la empresa no son acciones de libro. Usted le dice, después de hacer el diagnóstico, tiene que decirle al director de calidad que usted identificó que es el líder que más puede trabajar en la parte de economía, tiene que ponerlo frente a esto, tienen que hacer estas acciones concretas. Sí, basado en cada una de las empresas. No en lo que el libro dice que hay que hacer de forma teórica, no. Es un conocimiento práctico. Porque incluso, como práctica común que yo me establezco, es presentarle el informe a la dirección. Y cuando usted le presenta el informe a la dirección, usted no puede estar diciendo cosas en las nubes. Tiene que decir cosas concretas que la empresa necesite y que la empresa sea capaz de asimilar. Porque si usted se pone a hablar cosas idas del contexto, no le hacen caso. Por tanto, uno de los valores fundamentales que tiene la aplicación del modelo es que las recomendaciones que se hacen son basadas en lo que ocurre en cada empresa. Por tanto, una empresa que está en nivel 2 en recursos, las recomendaciones de la empresa A no tienen que ser las mismas de una empresa de nivel 2 en recursos, porque son empresas diferentes. Bueno, si se ha aplicado la pregunta que normalmente a veces se hacen, ¿se ha aplicado el modelo en Colombia? Porque bueno, puede sonar muy bonito, pero ¿se ha aplicado en Colombia? Sí, se ha aplicado en Colombia. Aquí tienen los resultados de 5 empresas colombianas, que por supuesto no se revela el nombre por aspectos éticos, de 5 empresas colombianas. Quiero resaltar una cosa importante. Quiero que se den cuenta que el nivel de madurez de las 5 empresas, y son empresas importantes, la mayoría de ellas, es 1. Si tienen un nivel de madurez 1, todavía en el campo según el modelo de madurez de economía. Miren aquí, de forma gráfica, los resultados de la empresa. Pueden ver que la empresa B es la empresa que ha logrado un mayor desarrollo de la economía, aunque sigue estando en nivel 1, porque todavía tiene determinados elementos que están en nivel 1. Aquí pueden ver otra forma gráfica de representar los resultados de la empresa. Miren, el trabajo en equipo y la gestión son elementos en los cuales la empresa debe trabajar. Miren qué curioso. Aquí esa empresa es una empresa muy poderosa del departamento de Antioquia, tiene mucho dinero, es una empresa también transnacional. Miren, le dedican una gran cantidad de recursos a los temas de seguridad, salud en el trabajo y economía. Inmenso, tienen dinero y han invertido dinero para poder desarrollarlo. Pero de forma de contraste, miren cómo no tienen un equipo de trabajo que pueda desarrollar ese tema en la empresa. Y miren cómo la gestión, ¿sí? No saben cómo se va a gestionar la economía, ni la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto no logran resultados sostenibles ni buenos resultados en la empresa. Aspectos a destacar en esta empresa, por ejemplo. No era apreciado cómo la economía puede contribuir a los objetivos estratégicos de la empresa.
los recursos dedicados a la aplicación de la economía son limitados. No, esto es el comportamiento de las 5 empresas en general, es decir, el comportamiento de esas 5 empresas. No se apreció un compromiso real de los directivos relacionado con la economía. Miren, que el directivo le brinde café, aromática y le diga que bien, la economía es muy bueno, eso está lejos de ser un verdadero compromiso. Compromiso es de verdad trabajar en ese sentido en cada una de las empresas. Las palabras en este caso son preliminares, las acciones son los que determinan si realmente hay compromiso o no en desarrollar la economía y la seguridad y salud en el trabajo en cada una de las empresas. Los resultados de las escasas evaluaciones económicas no son utilizados para hacer acciones preventivas. Y aunque no está puesto ahí, uno de los aspectos fundamentales que caracterizan a las empresas colombianas y latinoamericanas es el enfoque reactivo. Sí, trabajan con indicadores que ya pasaron. Después que se murieron la gente, después que se enfermaron, vamos a ver cómo hacemos para que no se mueran. No, se dedican a contar a los muertos, a los enfermos, y no se ponen a pensar qué indicadores tienen que tomar para que no pasen esas cosas. Por tanto, el enfoque que prima actualmente en las organizaciones es un enfoque totalmente reactivo. No significa que todas, pero es un enfoque que predomina en muchas organizaciones. Aquí, esto es un mensaje importante, y yo creo que es el mensaje más nuevo que quisiera, es decir, el más reciente que quiero transmitirles a todos, donde yo explico lo del modelo madurez. Miren, estamos acostumbrados a importar modelos de países desarrollados a países subdesarrollados. Eso es así y será así por un buen tiempo. Y ha sido así siempre. ¿Qué pasa con esto? Yo digo que Colombia es un país riquísimo y un país pintoresco, porque tiene muchas culturas, muchas formas de pensar. Usted llega a una región y cambia todo. Por tanto, esos modelos están desarrollados bajo otras condiciones socioeconómicas, culturales, y lo que hacemos es la frase célebre. Tenemos que adaptar el modelo, y todo el mundo dice, sí, que bueno, hay que adaptarlo a las características sociodemográficas, culturales, eso está muy bien, pero ese modelo se generó con conocimiento y en contextos diferentes al nuestro. La propuesta con este modelo es que usted puede generar conocimiento a partir de la experiencia de las propias empresas colombianas. Por ejemplo, aquí tenemos el departamento de Antioquia. Supongamos que usted hace una evaluación masiva de todas las empresas de Antioquia, o de una gran parte de las empresas de Antioquia, y tiene esta clasificación. Usted con el modelo puede identificar qué elementos han funcionado de verdad en Colombia, en el contexto actual, por región, por país. Usted puede demostrarlo, y ese conocimiento le va a permitir extrapolarlo a otras empresas. E incluso se va a dar cuenta cuáles son las principales barreras y limitaciones que tienen las empresas colombianas con el contexto actual, lo que se está viviendo, y también lo puede identificar con el modelo. Por tanto, el modelo puede contribuir a una generación de conocimiento autóctono, propio, no conocimiento de que traigo de otro lugar y voy a ver cómo lo adapto. No, un conocimiento que se ha demostrado que sirve, que funciona, que ha probado efectividad en las empresas colombianas. Y también un conocimiento que me dice, estas son las principales barreras que tengo para poder desarrollar, implementar y aplicar la economía en la empresa. Y por tanto, tengo esas barreras y a nivel de país, a nivel de región, determinados organismos pueden trazar estrategias para sobrepasar esas barreras y poder entonces lograr la aplicación masiva de la economía. Y ese es el espíritu colaborativo que yo les transmito. ¿Sí? Yo pienso que con el modelo, a partir de ese conocimiento autóctono, las empresas y el país y las regiones pueden ir avanzando para ir desarrollando y aplicando la economía en los contextos laborales. Incluso más allá del contexto laboral también se pueden hacer aplicaciones. Conclusiones. Aquí hay 3 conclusiones. La primera, el modelo de madurez es una nueva herramienta macroeconómica que se pone en manos de los practicantes de la economía. Con ella es posible evaluar la capacidad de una empresa para introducir, aplicar y desarrollar la economía. Está claro que esto no es una tarea fácil, es decir, esto no es 2 por 2 es 4, no, esto es una cosa compleja. No es una tarea fácil ni de un día, ni de una sola persona. Usted se pone ahora a empujar a las personas aquí y usted solo no puede empujar a nadie. Si todo el mundo ponemos a empujar, si logramos entonces avanzar. Pero si se sabe por dónde empezar y qué se quiere lograr, solo queda trabajar. No es avanzar por avanzar, sino saber por dónde avanzar y dónde reunir y direccionar las fuerzas.
Y quiero que miren esto, ¿no? Miren qué gracioso. Incluso en un estado hipotético, donde todos los miembros de una organización trabajasen en función de la economía, sí, todo el mundo fuera ergónomo, todo el mundo hubiera pasado un curso, se identifica con la economía, sueña con la economía, no se pudiera garantizar el éxito si no se realiza de manera ordenada, planificada y con un enfoque sistémico. Y eso es lo que el modelo me proporciona. Muchas empresas, o casi todas las empresas, están interesadas en desarrollar la economía para reducir lesiones, aumentar la productividad. Pero ¿cómo? Es ahí el gran dilema. Y si usted se centra solamente en puestos de trabajo, solamente en eso, y no mira más allá del sistema empresa, difícilmente, y la práctica lo está demostrando, va a lograr resultados. Entre muchas razones es que el enfoque que estamos haciendo es un enfoque muy limitado, muy micro. Tenemos que mirar un poquitico más allá. Hasta aquí la presentación y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Andrés Arias y pues tengo una pregunta sobre qué barreras sociales o culturales se han encontrado en el modelo, porque como usted muy bien lo había dicho, no es lo mismo estudiar ese modelo en la región de Antioquia que en la región, por ejemplo, cordobesa. O sea, si algún estudio usted ha realizado para encontrar qué barrera, porque igual es un tema un tema que es muy bueno para investigación. Miren, muy interesante la pregunta. Por esencia, la macroeconomía tiene que contemplar los elementos culturales de cada uno de los elementos. Sí. Tengo que tener en cuenta los aspectos culturales y el contexto en el cual se desempeña la empresa. Eso forma parte de la evaluación macroeconómica y es algo que el modelo permite identificar. Normalmente, un puesto de costurera en Antioquia no tiene que ser necesariamente lo mismo que en Bogotá, o que en Pereira, o que en el Quibdó, ¿sí? O en un determinado, o en el Chocó, o en otro lugar determinado. Ya el análisis macroeconómico contempla los aspectos culturales y los sistemas externos a la organización que influyen sobre la organización. Miren, una empresa, ustedes la ven muy grande, pero háganse la idea de que ustedes sean gigantes y pueden ver las empresas así como si fueran puestos de trabajo. Usted llega a un puesto de trabajo y dice, por aquí entra la materia prima, este se comunica con el otro y por aquí sale tal cosa. Y los indicadores son esto y esto y esto, ¿sí? Si usted se pusiera un gigante y mirara a las empresas así, dice, ah, mira la empresa cómo, la empresa no está solita en el medio, ella interactúa con otras empresas, interactúa con el contexto, con la comunidad. Y cuando usted hace una evaluación económica y una intervención económica desde el punto de vista de la macroeconomía, tiene que contemplar todos esos factores y sí influyen claramente en las decisiones que usted tome en cada una de las empresas. Buenas tardes. Interesante lo que usted está planteando sobre la herramienta algo así. Sí, yo quisiera preguntarle algo. Como bien es sabido, en Colombia, no sé el resto de los países, pero en Colombia, porque yo estoy en Colombia, ¿no? Evidentemente, las empresas resulta muy costoso aplicar todas esas cuestiones innovadoras porque, entre otros aspectos, genera muchos factores económicos. Yo quisiera saber cómo respondería una empresa respecto a un sistema como el que usted está innovando, el que usted está presentando. ¿Cómo podría sortearlo si de pronto la parte económica para el empleador resulta muy costoso invertir en el trabajador? Y eso todos lo sabemos, porque como tenemos conocimiento, todas las herramientas de trabajo y los EPP deben de cumplir ciertos estándares de calidad, ¿verdad? Y eso genera costos. Entonces, ¿cómo haría una empresa en Colombia donde generalmente los empleadores tratan de evadir las cosas que le producen a ellos un gasto? ¿Cómo harían? O sea, ¿cómo sortearía esa parte? Y otra pregunta, yo he visto mucho, bueno, yo de la parte ergonómica no puedo decir que manejo ampliamente, pero yo tengo una duda. ¿Cómo ubicaría usted, utilizando esa herramienta, qué clase, de acuerdo a la clase de riesgos? En Colombia se clasifican varios riesgos, riesgo 1, riesgo 2, ¿cómo se ubicaría, por lo menos, yo la ergonomía siempre la he visto en la parte de lo que usted dice, los puestos de trabajo de las sillas? ¿Cómo haría yo para saber qué clase de silla o de puesto de trabajo va en un riesgo 1, en un riesgo 2? ¿Cómo ubicaría eso? ¿Y cómo haría una empresa, concatenándola con la que le dije anteriormente, cómo haría para que esos elementos innovadores pues se puedan sostener ante esos costos, ¿no? Sí. Técnicamente eran dos, pero son más preguntas. Yo voy a tratar de ser sintético con esto, ¿no? Miren, en cuanto a los costos, primero vamos a empezar por la parte de los costos. Hay determinadas soluciones ergonómicas que sí son costosas.
pero hay muchas soluciones económicas que no son costosas. Son elementos que usted puede modificar a un costo bajo. ¿Y qué ha pasado? Que en algunos casos la gente piensa que la economía es sentido común, y de sentido común se equivocan. Por ejemplo, experiencia vivida en Colombia, no en Japón ni en Hong Kong, Colombia. En todas las empresas donde he ido, en todas, el 100% de las empresas donde he ido, se han equivocado a la hora de comprar la silla. Sí, han comprado sillas, 300, 400, 500 sillas, 200, depende de la cantidad de trabajadores, se han equivocado. Usted dice, bueno, ¿cómo se pueden gastar tantos millones y no haber buscado una persona que les orientara? Porque esta silla no es la misma que haría falta para otro lugar. Incluso, por ejemplo, ustedes todos deben estar haciendo así con el cuello. Yo me senté ahí como ergónomo, examiné, ¿no? Entonces, hay una tensión que se crea a nivel del cuello porque no hay un apoyo. Entonces, tienen que echarse para adelante porque la inclinación del espaldar es mucho más allá que eso. Por tanto, no estamos hablando de gastar recursos nuevos, sino que con los mismos recursos se pueden hacer modificaciones que realmente sean efectivas. Se comenta y se dice, y yo estoy de acuerdo, que para usted implementar determinados aspectos de economía en la empresa debe empezar por los aspectos que menos costo lleven, los que son más fáciles, los que van a tener un primer impacto. Y en la medida que usted muestre el resultado, puede ir avanzando sucesivamente y mostrando esto en la empresa. Cuando me preguntaban sobre los niveles, usted aquí está haciendo una clasificación de nivel de la empresa. Para nada significa que usted se va a olvidar de los aspectos microeconómicos, del diseño de la silla, de una determinada herramienta, de un determinado puesto de trabajo, un régimen de trabajo y descanso. No, usted va a tener en cuenta todos esos aspectos. Lo que también tiene que tenerlo en cuenta, entrelazados, integrados con los aspectos macro. Por tanto, la evaluación va a ser de la empresa macro, pero usted va a tener que seguir trabajando en los aspectos micro clásicos que usted normalmente trabaja. Es decir, usted no puede estar por las nubes. Las nubes son importantes, pero tiene que tocar tierra, tiene que estar haciendo los cambios básicos que se hacen de la microeconomía. Lo que también tiene que atender los problemas globales de la empresa. No solamente se puede quedar pensando en eso. Miren, de forma sintética, yo fui a un puesto muy complicado hace poco, que ya llevo varios meses trabajando en él, y me senté y yo le dije a la empresa, miren, si ustedes quieren mejorar los problemas musculoesqueléticos en ese puesto, que es un puesto muy duro, tienen que tener en cuenta los aspectos organizativos más allá del puesto de trabajo. Y me dio mucha satisfacción cuando me senté un día con el trabajador y me llamó y me dijo, profesor, venga un momento, usted quiere que yo le sea sincero, todos estos diseños que usted está haciendo, que usted está proponiendo a la empresa, van a mejorar la empresa. Pero si no mejoran la norma de producción, si no mejoran los incentivos, si no mejoran cómo se capacitan a los trabajadores, si no mejoran los aspectos de rotación, si no mejoran el tiempo de descanso, que son aspectos organizativos, macro, difícilmente nosotros no nos sigamos enfermando. A mí eso me dio satisfacción porque yo estaba claro que era así y al mismo tiempo me dio tristeza. ¿Por qué? Porque la empresa, a pesar de que se lo he dicho reiteradamente, todavía no tiene conciencia de que si no mejoran esos elementos, por muchos aspectos físicos de rediseño que usted mejore, que la postura, que el ángulo, que son importantes, pero solamente con eso usted no va a resolver el problema. Y desde mi perspectiva es uno de los problemas fundamentales que tiene hoy Colombia y los países latinoamericanos. Solamente se centran en postura, ángulo, flexión, fuerza, repetitividad, frecuencia de movimiento, vibraciones, frío. Si usted solamente piensa que con eso va a prevenir problemas musculoesqueléticos, que son más del 80%, según las estadísticas oficiales de Colombia, usted está perdido, está lejos. La verdad está aquí y usted está por aquí. ¿Está claro? Hay que tener en cuenta esos elementos y tener otros elementos más que también influyen en la aparición de este tipo de enfermedades, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la pregunta de la señora, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Primero, lo que acaba de decir él, debemos de enseñarle al empleador a tomar conciencia, ¿cierto? O sea, lo debemos de concienciar, sobre la importancia de montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Segundo, tocarle el bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hablarles de la obligatoriedad de montar el sistema de gestión y de montar un programa o un sistema de ergonomía en la empresa, o si no, las sanciones que se le vienen encima, ¿sí? En Colombia existe igualmente dentro de esas obligaciones legales, a través del Ministerio de Protección Social en ese tiempo,
La obligación igual de crear un programa, un sistema, como lo llamamos ahora, de vigilancia epidemiológica para desórdenes musculoesqueléticos. Entonces yo creo que eso lo debemos de tener en cuenta también para la empresa y para decirle al empleador. Y aparte de eso, a partir de la resolución 2646 del año 2008, donde también nos crea la obligatoriedad de montar también un programa de riesgo psicosocial. La ergonomía no es solamente la parte física, ¿cierto?, del trabajador. Dentro de la ergonomía incluye también la parte psicosocial de él. O sea que ese programa de riesgo psicosocial igualmente hay que estructurarlo y montarlo en la empresa. Y también es de obligatorio cumplimiento. Otra cosa. Bueno, ok. De todas maneras, quería compartir como eso y yo creo que lo que pasa es que en Colombia, a través de la guía, la GTC 45, permítame un minutico, por favor. Dividimos los dos riesgos, ¿cierto? El riesgo ergonómico en riesgos biomecánicos y riesgos psicosociales. Y aquí estamos dejando de tener en cuenta un riesgo muy importante que es el manejo de la voz para docentes, que allí no lo estamos teniendo en cuenta en esta tabla de clasificación de los riesgos, e inclusive otros para que lo analicen. Gracias. Muchas gracias y decirle que es un gran placer estar aquí en Montería. Montería es muy bonito. Nunca había venido a Montería y se los digo de corazón. Me ha impresionado. Tienen Montería muy bonito, así que felicitaciones. Agradecemos la intervención del doctor Jordan Rodríguez Ruiz.